Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Fede. Seguimos con geometría analítica, ejercicios 70, 71, 72 y 73. Dice el ejercicio número 70 que dibujemos el vector de posición que corresponde a cada punto e indiquemos sus coordenadas. Si comenzamos con el punto A de coordenadas 3, 1, recordáis que el vector de posición de un punto P es el vector determinado por OP, ¿de acuerdo? El vector que empieza en el origen de coordenadas y finaliza en el punto P. Por tanto, las coordenadas del vector de posición coincidirán con las del punto extremo de ese vector, ¿de acuerdo? Veis entonces que el punto A tiene coordenadas 3, 1, pues el vector OA es este que estoy marcando, tendrá de coordenadas también 3, 1, porque como las coordenadas del punto O son 0, 0, puesto que es el origen de coordenadas, cuando hacemos extremo menos origen, las coordenadas del vector OA coincidirán con las del vector A, con las del punto A, perdón. ¿Vale? Tenemos entonces que este será el vector de posición OA, este será el vector de posición OB, las coordenadas de OB serán también 2, 1, será el punto C de coordenadas 0, 2, pues su vector de posición será 0, 2, esto está mal, corregid esto un poquitín, esto es 0, 2, las coordenadas de OC son las mismas que las del punto C, el vector OD tiene coordenadas menos 1, 3, que son las mismas que las del punto D. El punto E está situado en el cuarto cuadrante, en el tercer cuadrante, lo veis, primera coordenada negativa, segunda coordenada también negativa. Luego el vector OE tendrá de coordenadas menos 2, menos 2. Y por último tenemos luego el vector OF y el vector OG. Las coordenadas del vector OF coinciden con las del punto F, 1, menos 3, que lo tenéis, y las coordenadas del vector OG coinciden con las coordenadas del punto G, 1, menos 2. Por favor, corregid esto, OC es 0, 2, es un punto que está en el eje de las IES, ¿vale? Vector de posición entonces que corresponde a cada punto. Muy bien, vamos con este ejercicio, dice, haya el argumento de cada vector. ¿Qué es el argumento de un vector? El argumento de un vector es el ángulo que corresponde a ese vector, el ángulo que forma ese vector con el eje de abscisas, con el semieje positivo de abscisas, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo calculamos? Pues de una manera muy sencilla. Si el vector A es el vector 1, 3, veis que este es el vector A, vector de coordenadas 1, 3, ¿cuál es el argumento de ese vector? Pues es el arco cuya tangente vale segunda partida por primera, porque la tangente de este ángulo es exactamente el cateto opuesto, que viene siendo, en este caso, la raíz de 3, partido por la hipotenusa, partido por el cateto contiguo, perdón. Cateto opuesto partido por el cateto contiguo. De forma que será raíz de 3 partido por 1, el arco cuya tangente vale raíz de 3 partido por 1, que son 60 grados. Lo hacéis con la calculadora y os da directamente el argumento que corresponde a ese vector. Ya veis que es muy fácil. Lo que me piden es calcular el ángulo que forma este vector con el semieje positivo de las x. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos? Haciendo el arco cuya tangente vale segunda coordenada partida por primera coordenada. Si pasamos al apartado B, me piden que calcule el argumento del vector B, B flecha, veis que cuando pongo B flecha es un vector de coordenadas raíz de 3, 1. Pues ¿cuánto vale ese argumento? ¿Cuánto vale este ángulo que hay aquí? Pues es el arco cuya tangente vale 1 partido por raíz de 3 y ese ángulo es exactamente un ángulo de 30 grados. Dice que calculemos el ángulo del vector de coordenadas 2, 2, será el arco cuya tangente vale 2 partido por 2, es decir, el arco cuya tangente vale 1, que sabemos que es un ángulo de 45 grados o pi cuartos si lo expresáramos en radianes. Por último, el ángulo que corresponde al vector de coordenadas menos 2 será el arco cuya tangente vale 2, menos 2 entre menos 2 que vale 1, y entonces podía ocurrir como antes 45 grados, pero como observamos que este vector pertenece al tercer cuadrante, pues será 180 más 45, porque recordad que el ángulo de 45 grados es el mismo que, o tiene la misma tangente que el de 180 más 45. Recordad que la tangente de un ángulo alfa es la misma que la tangente del ángulo 180 más alfa. De forma que
Si el arco tangente igual a 1 os da la calculadora 45, tendremos que ver a través del dibujo en qué cuadrante está el vector del que quiero calcular su argumento, puesto que puede ser o bien 45 o bien 225. Habéis visto que en el apartado anterior nos quedaba 45 grados y en este en cambio nos queda que el argumento vale 225 grados. Vamos a entender bien esto, es muy importante que sepamos que la calculadora solo me da un valor, pero hay dos ángulos que tienen la misma tangente, que son alfa y 180 más alfa, ¿de acuerdo? Continuamos, dice, si el vector u y el vector v vienen dados a través de sus coordenadas, nos piden una cosa muy sencilla, que realicemos estas operaciones, que calculemos las coordenadas del vector u más v, del vector 2u más v, del vector u menos el vector v y del vector u menos 5 veces el vector v. Recordáis que para sumar vectores lo que podíamos hacer era sumar las respectivas coordenadas y para multiplicar un número por un vector lo que hay que hacer es multiplicar el número por cada una de las coordenadas. De manera que podéis realizar vosotros las operaciones, son operaciones muy sencillas y comprobar que efectivamente el resultado coincide con lo que está aquí reflejado. ¿De acuerdo? Ejercicio número 72, ejercicio muy sencillo de operar con vectores a través de sus coordenadas. Veis, por ejemplo, aquí que el vector 2u pues será 2 por 1 más 2 por y la segunda coordenada será 2 por 4. Luego tendrá de coordenadas 2, 8, que cuando le sumamos al vector v y tiene de coordenadas menos 1, 2, pues sumamos primera más primera, 2 más menos 1 es 1, y 8 más 2 son 10, segunda más segunda nos da la segunda coordenada. ¿De acuerdo? Ejercicio fácil entonces que podéis comprobar. De la misma manera, aquí ahora nos dan tres vectores, nos dice que operemos también a través de sus coordenadas, pues podéis hacer este ejercicio vosotros y comprobar, como digo, que efectivamente tenéis bien los resultados, que son los que aquí quedan corregidos. Bueno, pues una vez más, si este vídeo te ha sido útil, muchas gracias por tu like y nos veremos en próximos vídeos que iré subiendo paulatinamente. Muchas gracias, adiós.